Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos en nuestro stand de Grupo Requies en esta Expo Mueble 2022. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta gran invitada, Tania Quirarte. Gracias por estar aquí el día de hoy en nuestro primer webinar de Expo Mueble. Tania es egresada del ITESO en 2004, es fundadora y directora de TAC Arquitectura, despacho constituido en el año 2007, dedicado al diseño y construcción de proyectos residenciales y comerciales con una visión multidisciplinaria, integrando el diseño gráfico, interiorismo y el architectural marketing. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño arquitectónico y la construcción. En el año 2013 creó Pensarc, un proyecto cultural de difusión y diálogo sobre los vínculos de la arquitectura con otras disciplinas. A lo largo de su carrera, Tania se ha caracterizado por investigar y difundir el papel de la mujer en la arquitectura. Hoy en día es la presidenta del Ateneo Tapatío, grupo de arquitectos jóvenes de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. Tania Quirarte cuenta con diferentes diplomados y estudios en distintas áreas complementarias, como el empresarial, urbanismo, paisajismo e interiorismo, teoría de la arquitectura, iluminación y entre otros. Tania fue reconocida en el año 2018 con el Premio Nacional Enadi Woman. Con ustedes, Tania Quirarte, quien nos presentará el tema Otras formas de abordar los espacios de trabajo. De nuevo, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias a Grupo Requies, a esta empresa que la verdad me ha acompañado a lo largo de muchos proyectos que hemos realizado y también en los proyectos que también hacemos para la ciudad, como es Pensarc. Y bueno, pues a todos los invito a que vengan también a Expo Mueble, a que puedan recorrer y que puedan conocer y acercarse también aquí al stand de Grupo Requies. Ojalá que nos puedan visitar, van a estar hasta el sábado, entonces, pues bueno, vale mucho la pena. Vamos arrancando un poco con este tema acerca de otras formas de cómo abordar el espacio de trabajo, porque creo que hoy es un momento en el que es necesario el volvernos a plantear cómo deben de ser estos espacios hoy en día. Creo que hemos sufrido como de alguna forma, ¿no?, muchos cambios, muchas cosas se han ido acelerando en situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado, y eso veníamos, digamos, como de toda una, pues de muchísimo acelere, también donde la moda y también la mercadotecnia nos impactaba, ¿no?, demasiado día a día, y yo creo que desde hace 2 años esto nos ha detenido y nos ha hecho plantear y darnos cuenta que muchas veces la belleza no nada más está en la tendencia y en lo que está de moda, sino también en lo que realmente nos hace sentir bien y lo que es totalmente funcional. Y creo que en los espacios de trabajo es donde más le tenemos que también poner énfasis en esto, y creo que pasamos bastante tiempo en ellos, y es por eso que también pues las mismas marcas, también como Requies o como con las que trabaja Requies, se dedican a investigar y ver todo este tema, ¿no?, de la ciencia y de cómo ha ido avanzando y impactando, ¿no?, en la búsqueda de la funcionalidad, ¿no?, desde donde nos sentamos hasta de donde vivimos los espacios. Entonces, a la hora de que si estamos en un momento de replantearnos cosas, de empezar a ver para dónde va a ir o cómo se va a ir transformando a lo largo de estos últimos 2 años, el espacio de las oficinas, es importante también voltear a ver atrás, ¿no?, empezar a ver a la historia, empezar a ver qué es lo que ha sucedido, y de ahí empezar a ver también de qué manera podemos nosotros tomar lo bueno y empezar a implementarlo. Y entonces, en la evolución histórica de las oficinas, pues realmente no existían, o sea, si nos vamos a épocas muy remotas. El tema de la oficina, la gente estaba más bien en el campo, la gente de alguna manera pues buscaba
trabajar, ¿no?, en las minas o en ciertos espacios más bien al aire libre. Se usaba mucho el trueque, entonces no era necesario como tener como un espacio de trabajo. Eso está, digamos, como en Egipto, cuando empieza un poco lo que serían las primeras oficinas. Es cuando, digamos, que los escribas, ¿no?, que se acuerdan que traían, ¿no?, sus lienzos y todo este tipo de cosas, tenían en los palacios un cierto espacio, porque eran ellos los únicos, como políticos por así decirlo, que se dedicaban a la administración de toda la tierra y de todo esto. Y entonces es ahí donde surge el primer espacio de oficina. Y luego ya en la última década del siglo XIX, pues el trabajo ha sido ya, ahora sí, ¿no?, pues la mayoría de la población es la que ha estado implementando en las oficinas. Y es hasta la edad moderna, de la Edad Media sobre todo, cuando empiezan a funcionar, digamos, como se usaba mucho que los talleres o los mercados, etcétera, tenían sus plantas, en la planta alta tenían las oficinas y en la abajo es donde se realizaban, ¿no?, como toda esta parte de las actividades y demás. Y luego el avance, digamos, de las técnicas, de los materiales agrícolas, pues fue lo que empezó a generar que ya había un excedente de cultivo, y entonces eso propició que había una necesidad todavía mucho más profesionalizada y que tenía que existir muchos más puestos de trabajo, y eso obviamente se tenía que ver implementado en un espacio de trabajo porque ya no era insuficiente en el que se tenía. Y es entonces ahí como empieza a evolucionar ya también la economía, y es donde empiezan a crearse entonces ahora sí las empresas y sobre todo los bancos. Estos son algunos de los primeros ejemplos de las construcciones que empezaron a implementar el uso de oficinas. Son los primeros bancos. Lo que se hacía es que muchos de los edificios que a lo mejor no fueron diseñados propiamente para hacer labores profesionales, los usaban y los empezaban a reciclar. Pero fue hasta en 1734 cuando se construye el primer edificio destinado a las oficinas, en donde todos sus niveles, todos sus pisos se generaron, y fue en el Banco de Inglaterra. Y bueno, la revolución industrial ahora sí, ¿no?, trajo consigo otra crisis, otro momento tremendo de revolución, en donde también se empezaron a plantear que las oficinas o esto que se conocía se tenía que cambiar. Y entonces empiezan a generar pues ya obviamente máquinas, ya no era digamos como que la jerarquía no era tan diferenciada como sucedía anteriormente, ¿no? Que ahora sí, ¿no?, el único que tenía oficina pues era el que trabajaba en un banco o el que trabajaba con el rey, etcétera. Ahora sí, ya con la revolución ya empezaron a existir ya el organigrama, ya había gerentes, ya entonces había puestos directivos, ya había todo este tipo de cosas que tenían que estar pero cerca de los trabajadores. Y entonces, de manera en la que el comercio empezó a transformarse, pero aún así, aunque ya había una jerarquía organizacional en las empresas, los espacios de oficina estaban justo dentro de la misma fábrica, o sea, casi al lado de las máquinas, nada más disponían de unos escritorios o ciertos espacios para que pudiera estar la persona que estaba dirigiendo el equipo de trabajo. Y bueno, pues ya en el siglo XVIII y XIX, pues las tipologías de los edificios empiezan, ¿no?, ahora sí a transformarse, ahora sí a ser 100% dedicadas a la administración, a generar y dar servicios, a poder producir no nada más productos, y entonces es ahí donde empieza también pues a la gente a preocuparse, a que pasaban demasiadas horas en el trabajo, y entonces
tenía que existir una nueva normativa que cuidara y velara el tiempo y el lugar donde las personas estaban trabajando. Y bueno, pues en este momento pues ya empiezan a aparecer, y ahí es donde los mismos escritorios, los mismos mobiliarios, etcétera, se empiezan a transformar, ¿no? Porque ya la maquinaria ya era distinta, ya existían teléfonos, ya ahora también había de alguna manera u otra luz eléctrica, empezaron, digamos, a utilizarse ya sensores, edificios, ¿no? Ahora sí de más o menos unos 10 pisos. Entonces, empezaron, digamos, como que a la gente podían empezar a aglomerarla a muchas personas en un solo espacio. Entonces ya eran pisos de oficinas en donde pues podían haber, ¿no? Cientos de personas que salían y entraban a la misma hora. Y entonces pues ya tenía que haber ascensores, ya tenían que haber ciertas cosas que con la misma luz eléctrica les permitía también pues poder tener a muchas personas en un solo espacio. Y entonces ahí los muebles empezaron a transformarse, ¿no? Y entonces los muebles ya tenían que estar, digamos, como pegaditos unos con otros para poder en el mismo espacio tener donde guardar, ¿no? Tu bolsa, porque ya no iba a haber espacio de estas grandes oficinas, ¿no? En donde había, bueno, el sillón y todo este tipo de elementos, para entonces poder aglomerar a la mayor población que trabajaba en un solo espacio. Y entonces, en ese momento, y que pues hasta la fecha ha prevalecido, es el módulo tipo americano, en donde los esquemas de trabajo que son jerárquicos siguen pasando, ¿no? Que es en donde está la oficina a lo mejor de los directivos, que es totalmente cerrada, luego el escritorio de la secretaria, que está como digamos en medio, con la comunicación, ¿no? Del resto de los colaboradores con los que están ahí trabajando. Y bueno, pues en el siglo XX todavía sigue aumentando, y es hasta todavía, digamos, hasta los 2000, en donde la población, simplemente por ejemplo en este caso, de los trabajadores en oficinas en Estados Unidos, si nos vamos al año de 1860, estamos hablando que eran 750,000 personas. Ya en el año 1910, 4,420,000, ¿no? Entonces, 4,420,000. Entonces, era impresionante el crecimiento de la población que se estaba dando. Y ahora sí, pues los arquitectos y entonces todos los que estaban, los diseñadores industriales y demás, empezaron a poner bastante atención en el diseño en especial de las oficinas, donde antes a lo mejor no importaba. Es en esta época en donde ya se generan. Y entonces uno, yo creo que de los mejores ejemplos que hay de estos edificios o de estos diseños se realiza en el edificio Larkin en 1905 con Flannel Wright, donde entonces ahora pues empiezan a darse cuenta que todo este tema, aunque ya había electricidad y demás, pues también tenían que dar o nivelar, ¿no? Ciertas cosas en relación también a la luz natural, a poder también tener distintos espacios, no nada más en donde estuviera los escritorios, sino que también empezar a generar espacios también de convivencia. Y bueno, pues ya en el año de los 50 en la década de los 60, pues el estilo y el espacio abierto ya fue uno de los más asediados y que sigue todavía hasta la fecha utilizándose, que son cuando empiezan a reducirse pues las posiciones, ¿no? de los mismos gerentes y directivos y demás, y empezaron a optimizar, porque también pues todo el tema de pues a lo mejor la máquina de escribir, las calculadoras, ese tipo de cosas empezaron a que no era necesario, ¿no? Tanto personal.
Pero eso también, volvemos a lo mismo, empezó a generar pues estos módulos. Antes se destinaba demasiado también espacio a lo que era el archivo muerto y el activo, y tenían que de alguna manera también destinar, ¿no?, pisos enteros en relación a eso. Y pues conforme poco a poco ha ido avanzando la tecnología, pues esto ha ayudado a ir reduciendo. Y bueno, pues otra de las crisis que también hace cambiar digamos, como a todo el diseño de oficinas es la crisis de petróleo, porque entonces ahora lo que empiezan a darse cuenta es de que no podemos gastar tanto en estar cambiando mobiliario, no podemos gastar tanto digamos, en trayectos, en electricidad, en un sinfín de cosas, y entonces todo empieza a compactarse y empiezan entonces a regresar a las oficinas como eran al principio, ¿no?, con luz natural, digamos, como mucho más cercanas de los colaboradores o de los obreros. Empieza, digamos, como pues digamos como ahorro energético, también de ventilación, en fin, ¿no? Esto viene implementándose desde los años pues 70. Y bueno, el tema de la tecnología, que ya la computadora ahora sí, ¿no?, de a lo mejor, ¿no?, bueno, pues vean estas megapantallas que eran casi todo un cuarto y abarcaba, pues ya ahora a poder implementar digamos, escritorios muchísimo más sencillos, minimales, donde a lo mejor lo que empieza a cobrar también más importancia no es tanto el escritorio, sino más bien las sillas, porque pasas todavía más tiempo viendo una computadora. Entonces ya es una transformación tremenda que se genera en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, en esta época, con lo mismo de que las computadoras y empezaron también muchas cosas a ser portátiles, los mismos, digamos, mobiliarios empezaron a ser flexibles, ¿no? Ya no era ese escritorio de madera robusto, ¿no?, casi de abogado. Ya empezaba todavía más a que podías trabajar a lo mejor parado, sentado, podías colaborar, un espacio se podía convertir a lo mejor en oficina, etcétera. Entonces, si nos empezamos así como, después de ver todo esto de la historia, empezamos a darnos cuenta cuáles son como nuestras necesidades actuales de oficina, pues una es como la mayor conexión, la flexibilidad, y pues también el tema de la convivencia. Y esto va a hacer el que se transforme el diseño de los espacios. Ahora, con todo esto que ha sucedido en relación a la pandemia, ha habido un cambio organizacional bastante fuerte. Estos esquemas, que existen dos, pues es el jerárquico, que es el que hablábamos que normalmente existió, ¿no?, en todos los siglos anteriores, en donde eran las brechas bastante elevadas. Hoy en día la pandemia también nos ha dado cuenta de que pues todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Todos estuvimos durante 2 años a lo mejor en nuestras casas y ya no existía espacialmente esa brecha de verticalidad. Y entonces empiezas a surgir que el project manager es el personaje que ahora tiene, digamos, como una importancia mayor. Y los espacios de trabajo, ahora que regresamos, este project manager, que es el que controla, digamos, como todo este nuevo sistema de forma de trabajo, que de alguna manera, ¿no?, tiene ciertos contactos con los que están trabajando o dirigiendo los proyectos, también está de la mano de los que están dirigiendo o coordinando a sus propios equipos. El tiempo ahora ya es indispensable. Lo que sucede ahora en las oficinas es que, y al haber estado trabajando tanto tiempo en casa y no tener, ¿no?, al jefe al lado tuyo, empieza ahora a que la gente tiene está en ellos la responsabilidad de cada quien. Ya no tenemos que tener a alguien
atrás, digamos que que esté verificando que estés trabajando. Entonces, esto lo que ha hecho y que va a terminar haciendo es que si veníamos con las oficinas abiertas, atendiendo, digamos, como estas organizaciones laborales horizontales y laterales, hoy en día eso sí va a continuar, pero tiene que transformarse. Hay una estructura que se llama la estructura matricial, otros también le llaman matrix, que es en donde digamos, como tipo de organización de las empresas, empiezan a darle mucha importancia a los equipos. Ahora con todo el tema también, ¿no?, de que podemos estar en distintos lugares, de que también es necesario, y nos dimos cuenta que los servicios deben de hacerse de manera multidisciplinaria, y que también tiene que haber, cada quien tiene que hacer, ¿no?, multitareas, porque empezaron a reducirse demasiado también, como por la misma crisis, empezaron a desaparecer, ¿no?, a tener que, digamos, como, pues que muchos puestos ya no podían pagarlos. Entonces la gente lo que tenía ahora que hacer era, bueno, pues ahora tú también te vas a encargar de lo que hacía esta persona que ya no va a estar con nosotros. Y entonces todos los, digamos, como que ahora los puestos ya tienen otras actividades. Y eso tiene que, digamos, implementarse totalmente en el espacio. Porque ahora si ya también nos estamos haciendo cargo, ¿no?, de muchísimas más cosas, entonces el espacio también a mí me tiene que responder y me tiene que dar en relación a eso mucha mayor facilidad de comunicación, etcétera. Entonces, esto también ha traído que el trabajo híbrido se acelerara, pero yo creo que como, no sé, o sea, demasiados años. O sea, yo creo que nunca nos hubiéramos puesto a pensar que podíamos hacer negocios sin necesidad de viajar, ¿no? Sin necesidad de hacer un negocio en China, sin ir a China a hacer el negocio con la marca del mobiliario, ¿no? Y que lo podía realizar por un Zoom. Nunca lo hubiéramos aceptado hasta que nos vimos en la necesidad. Entonces, este trabajo híbrido en el que también ahora te das cuenta que puedes estar atendiendo, digamos, una junta de tu trabajo, pero también al mismo tiempo estar lavando trastes, o desayunando o haciendo otra actividad. Esto también va a ser un impacto tremendo porque, ok, vamos a volver a regresar a las oficinas, entonces también no quiero dejar lo que podía hacer, ¿no?, en casa. ¿Cómo puedo seguir haciendo esta parte híbrida? Entonces, los espacios de trabajo sí tendrán que tener una mayor preocupación por este tipo de cosas y adecuaciones. Otro de los temas es también el tema de los hijos, ¿no? Ahora que estuvimos en pandemia, todos valoramos más, ¿no?, el estar trabajando y poder a lo mejor también, veía amigas que se quejaban y amigos también que se quejaron, ¿no? Pero en el fondo también disfrutaron de poder estar trabajando y poder pasar más tiempo con sus hijos. Entonces, seguramente las oficinas hoy en día tendrán que también implementar nuevos espacios para también ciertas horas del día o en ciertos momentos también ciertos trabajadores puedan llevar a sus hijos y poder estar, ¿no?, en ciertas áreas trabajando, teniendo al niño y demás. También los mismos, digamos, como espacios de trabajo híbrido, también tendrán que ir pensando en cómo poder hacer también ejercicio en nuestras áreas de trabajo, o cómo también podemos ir generando, ¿no?, también este tipo de cosas que con la optimización de tiempos de estar en casa, pues ahora al regresar, pues también quiere uno tener, ¿no?, como ese tipo de cosas. Hay algo que es importante, que a veces los ejemplos del tema de oficinas se ven de manera muy masivos. No todas las oficinas somos empresas masivas, ¿no?, de estar hablando de 1,500
empleados y demás. Hay empresas en las que, no sé, somos 15, 20, 30 y aún así nos está impactando el cómo vas a tener que cambiar tu área de trabajo. No porque seamos pocos, no vamos a poder pensar en otras nuevas formas de trabajo, porque al final las necesidades de las personas que lo están realizando son totalmente las mismas, aún trabajes con 1 o con 200 o 300. Entonces, sí, efectivamente, las oficinas tendrán que ser flexibles, pero no en relación al espacio como veníamos usándolo, ¿no? O como fue con Silicon Valley y que empezaron a hacer, ¿no? Como en Pixar, que era que, ay, bueno, pues tengo mi área de juegos, ¿no? O la de Google. O sea, creo que estos espacios flexibles hoy en día tienen que ir muchísimo más allá, ¿no? Sí tienen que ir a espacios que vayan pensando para que una mujer pueda amamantar, para que algún directivo necesite, digamos, hacer ejercicio, a lo mejor el que va a colaborar necesita tener a lo mejor también un Zoom y estás en un espacio abierto, ¿cómo vas a tener un Zoom? O sea, es como complicado. Y antes, quien tenía una junta, pues no sé, al mismo tiempo eran 1, 2 o 3 y te anotabas y bueno, yo shot la sala de juntas a tal hora y no había ningún problema. Hoy en día, al mismo tiempo puede haber muchísimos teniendo juntas, porque como son remotas, son rápidas, son esto, entonces ahora ¿dónde lo hago? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me conecto? Porque no nomás me pongo el audífono y empiezo a gritar y entonces el de al lado me va a escuchar. Empieza ahora también a que el mismo espacio de oficina tendrá que cambiar y dar y solventar esas cosas, así como lo vimos a lo largo de la historia. Hoy en día tenemos que empezar a implementar y a que los espacios también vayan de acuerdo a la concentración que se requiere, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es necesario tener espacios, digamos, para contar con áreas tranquilas, que no sufras ninguna interrupción, pero también espacios adaptables, no nada más como ahorita les decía, ¿no? En pensar en poder llevar a mi hijo y que pueda quedarse ahí mientras yo tengo la reunión o mientras voy y firmo algo, sino también tienen que ser adaptables también a convivir con el exterior, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hoy por hoy más valoramos es el poder tener la oportunidad de poder abrir una ventana o poder alcanzar a ver, ¿no? Digamos, algún espacio agradable. Entonces, estos, digamos, como estaciones tradicionales no podrán llegar a ser definitivamente las mismas. Creo que hoy por hoy las oficinas tienen que implementar demasiado el tema también de las plantas, de la vegetación, de todos estos esquemas que nos ayuden también a dar esa oportunidad de relajación y de tema que nos generen pues ciertas amenidades. Lo que sí también es otro tema es que, y lo hemos visto, hay una necesidad, también el estar en casa te da muchos beneficios, pero también todos queremos convivir, ¿no? Al final todos aprendemos de los demás y uno de los puntos importantes de las oficinas es el tema de la convivencia con tus compañeros de trabajo. Y eso lo extrañamos yo creo que mucho por estos tiempos. Entonces, ahora que regresen o que ya regresamos, sí se tiene que pensar en espacios que generen actividades, sí para estas juntas y de convivencia a distancia y rápidas y demás, pero también en la convivencia que vaya más en conocer a la otra persona, ¿no? En que me genere una actividad, ¿no? Qué sé yo, de hacer yoga con mis compañeros o de poder tener alguna actividad creativa con ellos, pero sí eso, digamos que son áreas comunes que tendrán que irse pues transformando. Y bueno,
Pues también hay que diseñar a partir del mobiliario, y ahí es donde también creo que empresas como Requies se han dedicado a ahora solventar, ¿no? Cómo resolvemos también el tema, porque a ver, las oficinas también ya están ahí, ¿no? Tampoco va a ser que vamos ay, bueno, le pongo dinamita, hago una nueva y ya está. El tema es ese, cómo si tengo un espacio totalmente cerrado, cómo empiezo a que ahora sí sea pues un espacio ¿no? de convivencia sin tener la necesidad o el miedo a contagiarme. ¿Cómo puedo empezar a generar eso? Pues definitivamente la solución es la mayoría se va a generar por medio del mobiliario, ¿no? De cómo empezar a implementar estas nuevas necesidades. Y bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La conectividad, que también los espacios tendrán que irse adaptando a eso. Entonces, en relación a todo lo que les vengo platicando, el aprendizaje mayor que vivimos o que estamos viviendo en esta crisis es que el salario va más allá de lo monetario. Ahora las empresas y los que diseñamos lugares de trabajo tenemos que pensar en el salario emocional. Entonces, sí es muy importante desde en este caso, desde quien como ustedes que venden un mobiliario para una oficina, el adentrarse a poder conocer quiénes son o qué tipo de personas son los que están trabajando en esa oficina, para entonces poder vender también el mueble o el espacio de trabajo o el edificio de oficinas 100% pensado en las personas. Pero ¿cómo podemos llegar a generar también este salario emocional si no nos conocemos? Entonces, una de las cosas que es muy importante es el conocernos a nosotros mismos. Ahí es donde cada uno debe de entender, esto sí me gusta o esto no me gusta trabajar con luz natural, no me gusta poder realizar una junta de manera en el exterior, en interior. Hay muchas cosas que se pueden, ir implementando, pero a partir de que nos conozcamos, que a partir de eso, y que las oficinas pues empiecen entonces a solventar pues ese tipo de soluciones. Una de las que más se han dado es también para poder generar estos espacios verdes que muchos generan, o estas convivencias que se generan, pues es la adaptación también a las azoteas, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que el entorno construido pues sí impacta totalmente en la mente y en las personas, y entonces en esto en relación y a tu propio cuerpo, que les decía de que sí hay que cuestionarnos mucho qué es lo que nos gusta, qué necesitamos, qué es lo que queremos, y empezar también al mismo tiempo a entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, qué tanto impacto tiene una textura, ¿no? en las personas, qué tanto impacto tiene a lo mejor como la luz del sol. Uno de los temas que también se pueden vivir muy fácil ahora que estuvimos trabajando en casa es el paso del día, ¿no? Desde la mañana te entra la luz, ¿no? Muy bonita de la mañana, ¿no? Y va pasando el mediodía, ¿no? Hasta el atardecer, y eso da tranquilidad. Al cuerpo le genera una paz. ¿Por qué? Porque vas de acuerdo a tu ritmo y a tu ciclo normal de vida. ¿Qué sucede cuando en las oficinas, como tipo aquí, ¿no? Da igual, yo no sé si ahorita son las 10 de la mañana, ¿no? O son las 6 o las 8 de la noche, no tengo idea. Es la misma iluminación que yo vivo y siento y percibe mi cuerpo todo el día. Entonces, eso ya no puede volver a ser, pues, o con toda esta crisis que generamos. Entonces, entiendo que muchas de las oficinas, pues, no hay más que hacer. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Ni modo de que cómo le abren ventanas, ¿no? A la expo para que entre la luz del sol. Entonces, seguramente hay muchos edificios que no se puede lograr
o que no tienen esas facilidades de adaptación. Entonces, lo que se está implementando o lo que debemos de implementar es que con la misma luz artificial hacer simulación, ¿no? Y empezar a crear ambientes para que entonces también, pues eso, ¿no? Nos vaya a hacer y nos dé un norte de qué hora estamos, ya casi, ¿no? Es hora de la salida, ya casi es hora de la comida. Entonces, eso ayuda muchísimo a eficientar, aunque lo veamos como tan efímero, como nada, o tan superficial, ¿no? Como una luz, ¿no? ¿Qué tanto puede impactar? Impacta muchísimo, pues ya está en el inconsciente de nuestro cerebro, y esa tranquilidad y paz mental ayuda muchísimo también en la misma producción, en la misma solución de problemas, etcétera. Y bueno, la otra es también la altura de los techos. Hay veces que por hacer decorados, ¿no? Y plafones, ¿no? Acá con unas formas, pues digamos como pues bastante orgánicas, ¿no? Y de moda y demás. Lo único que hacen pues también es afectar las alturas propias del espacio. Entonces sí son muy decorativas, pero también hay que, a la hora de estar diseñando, entender para qué es el espacio. Porque con la forma, nosotros, si el espacio es chaparro, nos ayuda a tener una mayor concentración. Y si el espacio es muy alto, nos ayuda a que nuestra mente se libere, ¿no? A también a ser más creativos, etcétera. Entonces, conociendo cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿no? ante las cosas, eso también va a ayudar mucho a que se puedan, digamos, avanzar y transformar los nuevos espacios en relación a esto. Y por ejemplo, ahora que a lo mejor que trabajábamos en casa, esto lo percibíamos de manera inconsciente, pero a lo mejor empezabas a trabajar, ¿no? A lo mejor en tu sala o en tu cocina o algo así, que a lo mejor quizás es un espacio más abierto, y conforme necesitabas a lo mejor tener una junta o algo así o concentrarte más, te ibas a tu recámara, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que suceder en las oficinas. No podemos seguir sentados en el mismo escritorio, digamos como que las 8 horas al día, porque las actividades y nuestro propio cuerpo nos piden cosas distintas. Y bueno, las vistas exteriores definitivamente hacen y transforman nuestro cuerpo, ayuda muchísimo ese tema, y en caso de que no se tenga, pues sí hay que también recurrir a otros elementos, los tapices, digamos como también el tipo de las texturas, las alfombras, por ejemplo también el poner textura de piedra, texturas naturales, o sea, todo lo que veníamos trayendo, digamos, antes de pandemia, por así llamarlo, era muy artificial, ¿no? O sea, ay, wow, ¿no? Qué padre metálico, ¿no? Digamos como acabado. Y ahora con todo esto empezamos a valorar más, ¿no? También los productos naturales, o sea, nos gusta más el barro, nos gusta más lo que hasta nosotros también producimos, en fin, y también digamos como que nos dimos cuenta que también tanta decoración, ¿no? Tanta cosa, también al final termina abrumando. Entonces, entre más sencillo, entre más las cosas o los espacios nos conecten a nosotros, con nosotros y con la gente con la que trabajamos, eso también termina ayudando. Y la otra es el contacto visual. Ahora que, o sea, simplemente lo estoy sintiendo yo hoy aquí, ¿no? Estoy en un webinar a través de una cámara que no tengo idea, ¿no? Si me están escuchando o soy yo aquí la que, ¿no? Es súper, sí, es súper complicado esa parte. Y lo vivimos con el tema de ahora que estuvimos en pandemia, que nos sentíamos, ¿no? Como en cabina de radio, ¿no? Todo el tiempo, porque la gente tenía apagadas sus cámaras y entonces no estábamos teniendo el contacto visual. Hoy en día los muebles
deben de ir muy acomodados también para tener espacios en donde podamos conectarnos con los ojos, ¿no? En donde podamos también tener esa comunicación y ese entendimiento de cómo la reacción que están teniendo los demás, y también la interrelación y la socialización que se da a través, ¿no? de la cercanía, aunque estés a la distancia propia pues digamos, pues de que no te contagies, ¿no? Pero el tema del contacto visual también viene por el tema del tapabocas, ¿no? De por sí, que en las mismas oficinas es bien complicado, ¿no? Que pues ahora llegamos y todos en tapabocados, es muy complicado saber, ¿no? Si está sonriendo, si no, si esto y si el otro. Entonces, con mayor razón, las oficinas y los diseños y la disposición del mobiliario tiene que hacer el poder provocar, porque tampoco ya ni nos podemos tocar ni saludar tanto. Entonces, o sea, la disposición de las juntas y de todo esto tiene que hacer de alguna forma en la que con la expresión de los ojos podamos darnos cuenta de, ay, me está regañando, está enojado. O sea, porque también ya ni la voz se entiende muchas veces, ¿no? Con el mismo tapabocas. Entonces, en este sentido, pues sí, las oficinas tendrán que cambiar la disposición de los espacios para voltear y ver más a los ojos. El ruido es algo que vean, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en medio, ¿no? De toda una expo, hay muchísimo ruido. La concentración, en este caso, por ejemplo, para mí me está siendo muy difícil. Imagínense en la oficina, cuando, ¿no? O sea, también, ¿no? Estamos y entonces tú necesitas hacer una actividad administrativa, pero los otros están, ¿no? Dibujando y creando y diseñando y demás, y tú acá de que no. Entonces, el ruido está digamos, como las investigaciones se ven en el sentido de, o sea, de cómo el ruido puede conducir a la liberación del cortisol y afecta digamos, como al procesamiento emocional, pero enormemente, ¿no? Al aprendizaje, etcétera. Entonces, pues digamos que de alguna manera se vuelve como muy complicado también eso. Entonces, volviendo a lo mismo, de que ahora las organizaciones ya no son, como que, a ver, ya no tocan temas solo importantes los directivos que tenían, ¿no? Su cubículo encerrado. O sea, ya hoy todos, ¿no? De alguna manera tocamos temas importantes, todos tenemos que de alguna manera concentrarnos, o de repente somos actividades creativas y de repente son actividades administrativas, porque ya somos también, digamos, como multifuncionales. Entonces, las oficinas ahora también tendrán que ver cómo reducir mucho acústicamente con los mismos recubrimientos, muros, y el mobiliario. El mobiliario ayuda mucho a veces nada más, ¿no? A poder poner un mueble que te genere esa, aunque no esté hasta el techo, pero que por lo menos te genere una cierta cueva, por así decirlo, que disminuya ese tema del ruido. Y bueno, pues la morfología. En relación a todo esto que les digo, también las formas ayudan mucho a que nuestros estados de ánimo sean mejores. De lo mejor que se ha, digamos, investigado es el tema de lo curvo. Y si se dan cuenta, pues pocas veces se diseña con curvas. Ahí hay que ver, ¿no? Que cómo podemos hacer. Entiendo que muchas veces pues también es más complicado amueblar, ¿no? Un espacio, ¿no? Curvo, pero a veces es simplemente con a lo mejor los plafones, con simple marcas, ¿no? Que simulen en el piso ciertos círculos, con los mobiliarios, que en vez de a lo mejor una sala de juntas sea súper picuda, ¿no? Y demás, el buscar también, ¿no? Esas formas redondas van a dar, digamos, como en nuestro cuerpo,
van a dar una sensación de más seguridad y protección. Entonces, pues bueno, ya para, digamos, como acabar, yo creo que lo que necesitamos hoy en día es sí interiorizar y darnos cuenta de qué es lo que nos afecta, qué es lo que queremos ahora y cuáles son nuestras necesidades para que entre todos podamos crear los nuevos espacios de trabajo y que también eso haga que en todas las oficinas pues sí le destinemos un tiempo a ver con lo que tenemos, qué podemos hacer para también poder seguir gozando de ciertos beneficios que vivimos, ¿no? en estos tiempos de pandemia y ahora con el volver a regresar y demás. Entonces, pues muchísimas gracias, les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado aquí y también vía internet y pues bueno. Gracias, Tania, en nombre del Grupo Requies. De verdad, gracias por habernos acompañado en este primer día de Expo y gracias a todos los que están acompañándonos tanto de manera presencial como de manera virtual. Los esperamos en nuestro stand aquí en el Salón Guadalajara en Expo Mueble. Gracias, Tania.